Creo que no cabe ninguna duda que tenemos que legislar, pero sobre todo para mejorar nuestro sistema de salud. Yo creo que en esta discusión estamos abordando cosas específicas, pero claramente si hay un tema que aún está pendiente es cómo fortalecer nuestro sistema de salud, cómo garantizar la salud a todos y todas los ciudadanos y ciudadanas de este país y cómo efectivamente fortalecer un sistema público que además abarca ni más ni menos que el 80% de la población. Por supuesto, además, los chilenos y chilenas son los usuarios del sistema, son los que saben que tenemos que mejorar cobertura, tenemos que invertir más, tenemos que mejorar los tiempos de respuesta, necesitamos más especialistas, disminuir las listas de espera y, por cierto, también modernizar la infraestructura. Hace unos días atrás, nuevamente salió el tema de las listas de espera. Actualmente existen cerca de 2,7 millones de atenciones a esta situación y si bien el 70% de ellas se concentran en 10 especialidades, hay que destacar un alto porcentaje que yo diría que afecta particularmente a mujeres. Aprovecho de saludar, por cierto, a la ministra de Salud, ministro Elizalde, y a las mujeres, porque existen cerca de 60.000 atenciones ginecológicas en espera, y yo creo que esto es bastante importante. Y respecto a infraestructura, le acabo de reiterar una vez más a la ministra la importancia que tiene para la región de Valparaíso que se define de una vez por todas el lugar donde sería el nuevo Van Buren. Hay una responsabilidad al respecto, esto quedó en un protocolo, algo excepcional en la ley de presupuesto y yo espero entonces que el Ministerio de Salud lo cumpla. Creo que es extremadamente importante y sería dar una señal que hace un buen rato estamos esperando en la región de Valparaíso. Por supuesto, este proyecto no va a solucionar todos estos temas y necesidades que hemos estado hablando, pero claramente aquí hay un fallo que tiene que cumplirse, que la razón profunda del fallo se debe a la irresponsabilidad de las aseguradoras privadas llamadas ISAPRE, que no fueron capaces de cumplir lo que se les decía una y otra vez. A pesar de la creciente judicialización, a pesar del fallo del Tribunal Constitucional, persistieron en seguir cobrando por su tabla de factores, persistieron ellos en fijar los montos de la prima GES y sin hacer caso omiso a lo que le estaba señalando el Poder Judicial. Yo creo que hablar de activismo judicial, francamente, es una exageración, presidente. Creo que lo que corresponde, obviamente, ahora es que se cumpla el fallo de la Corte Suprema. Y esto tiene relación con la tabla de factores y el precio final de, en definitiva, los planes de salud. Por supuesto que entendemos que no ha sido fácil la tramitación de este proyecto y creo que ha sido importante escuchar a todos los actores y lograr un equilibrio, que es muy importante, cómo cumplir un fallo, pero al mismo tiempo no generar una crisis en el sistema general de salud, porque la verdad sea dicha es que si quebraran, comillas, las aseguradoras privadas que atienden a menos del 30% de la población, por supuesto, el 80% se atiende en el sector público, la verdad es que genera una crisis del sistema en su conjunto. Son muchos los afiliados de FONASA que se atienden en las redes privadas y evidentemente también son muchas las deudas que actualmente tienen las aseguradoras con las redes privadas. Y por otro lado, aprendimos algo muy interesante durante la pandemia y que fue la verdadera integración. Y eso nos permitió tener una respuesta mucho más efectiva a la hora de la necesidad de las hospitalizaciones en los casos del COVID, donde se usó de manera integrada tanto el sector público como privado. Y por cierto, entonces, nosotros no podemos permitir de que haya una mayor desprotección y tanto para esas personas afiliadas a ISAPRE que puedan tener hoy día el riesgo de que ellas no pueden mantener su continuidad o su sustentabilidad, pero también, por cierto, como decíamos, a esos usuarios FONASA que indirectamente ocupan los sistemas de salud. Por eso, creo que la principal guía de esta ley que estamos tramitando y que vamos a votar ahora en particular tiene que ser el derecho a la protección de salud de las personas. Eso tiene que ser nuestra guía fundamental. Y, por cierto, para eso el proyecto va a otorgar algunas facultades adicionales que son necesarias, tanto a la Superintendencia de Salud para implementar adecuadamente la sentencia, como también, por cierto, fortalecer a FONASA para que pueda abordar esos eventuales nuevos usuarios que pueden migrar hacia FONASA o esos mismos usuarios de FINASA que pueden a través de esta nueva modalidad que se va a hacer más conocida como MCC, modalidad de cobertura complementaria, para que a través de un seguro ellos puedan tener acceso a esta red privada de salud.
creo que es tremendamente importante porque va a permitir entonces, por intermediación de FONASA con seguros privados, que existe una mayor protección para todos esos beneficiarios que fundamentalmente son FONASAs B, C y D, pero también tendría que incluir un seguro catastrófico. Esto entonces significa tener un acceso a una modalidad de atención institucional y una de libre elección. Finalmente, no podemos dejar de decir que el origen de este proyecto, además de los fallos que ya hemos mencionado, están los más de 2,2 millones de acciones de protección que se han presentado en el último tiempo en contra de las ISAPRE, en los últimos años. Entre el 2013 y 2022, en las diversas cortes del país, el cual el 65% obedeció al alza de los costos de los planes de precio base, seguido por la cobertura GES en un 23%. Por eso, creo que la discusión no puede solamente centrarse en la continuidad o no de las ISAPRE, sino que debemos saber cómo el efecto que este genera en el conjunto por el sistema de salud. Por cierto, lo que señalaba la Corte Suprema, aquí hay cobros indebidos y eso es lo que hoy día no estamos haciendo cargo. Y tenemos que, por cierto, para esa devolución, ajustar ciertos precios de base y control de gastos de las ISAPRES. Estas ISAPRE tienen que someterse a mayores regulaciones, por cierto, y no podrán retirar utilidades mientras no devuelvan la deuda que tienen, que eso también es muy relevante. Y, por cierto, esperamos que tengan un mejor ejercicio y gestión, porque hay veces que tienen gastos inútiles, que realmente de publicidad y otras cosas que no se conjugan con el nivel de deuda que tienen. Así que un llamado también, además de la irresponsabilidad que han tenido por años, un llamado también a que mejoren su gestión. Y por eso creemos que es muy importante impedir alzas excesivas e injustificadas. Y eso es lo que aquí queremos estar absolutamente seguros. Y algo más, el Gobierno tiene un compromiso y nosotros esperamos que lo cumpla. Y eso tiene que ver con las preexistencias. Yo lamento profundamente que en este proyecto y ahora no estemos en condiciones de ver por las preexistencias. Habría sido extraordinariamente relevante que no se siguiera utilizando las preexistencias, que es el típico factor que utiliza estos seguros privados, llamados o conocidos como ISAPRE, para descremar y quedarse, por supuesto, con esos beneficiarios o con esos asegurados que son evidentemente más jóvenes, más sanos y que tienen menos riesgo de enfermedades. Me parece que eso es justamente lo que refleja un seguro privado que tiene que ver con el lucro de la salud, pero no tiene que ver con la protección de la salud. Y por eso creo que la preocupación por las preexistencias deberá estar presente en nosotros entre las muchas cosas que debemos seguir abordando a futuro. Y creo que una de las preocupaciones que se tenía con este adelantamiento de los precios base que se va a hacer es que no lleguen a una suma injustificada. La ministra ha señalado que son 3 los factores, no 1, y eso va a permitir que no sea el alza, como se ha llegado a decir, hasta de un 40%. Yo espero de parte de la ministra que está aquí presente nos aclare bien antes de votar. Creo que es tremendamente relevante porque claramente no se resistiría un alza del 40% en esos precios base. Eso es imposible de sustentar y por lo tanto esperamos que, como dice la ministra, se conjuguen 3 factores y que haría incluso que muchos beneficiarios hoy día más bien verían disminuida su alza del costo del plan de salud y no aumentado menos en esa suma que se ha dicho. Así que yo espero que haya la oportunidad para que la ministra nos pueda clarificar este punto y habiendo dicho todo esto, presidente, por cierto, voy a votar a favor.